Bienvenidos a la entrevista de France 24. En los últimos días, la frontera greco-turca se transformó en el epicentro de una nueva crisis migratoria. Allí se concentran refugiados de la guerra siria que estaban en Turquía y que intentan llegar a Europa a través de Grecia, pero se enfrentan al bloqueo de las fuerzas de este país. Y esto, recordemos, después de que el gobierno turco anunciara la apertura de su frontera terrestre en una maniobra de presión a la Unión Europea para que ésta intervenga en el conflicto sirio que ya deja cerca de 3.6 millones de refugiados sirios en Turquía. Y para dialogar sobre esta crisis nos acompaña desde España María Jesús Vega. Actualmente es portavoz de ACNUR en España. Y estamos hablando del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Señora Jesús Vega, muchísimas gracias por estar presente en la entrevista de France 24. Muy buenas. Bueno, desde fines de febrero son miles los refugiados de Siria que se están agolpando en la frontera entre Grecia y Turquía, la frontera terrestre, ¿no? Hablamos, ellos escapan de una guerra, de las balas, de los bombardeos sirios, pero luego tuvieron que enfrentar la represión y también la hostilidad por parte de las fuerzas de seguridad griegas. ¿Cómo evalúa usted, por un lado, la decisión que tomó Turquía y por otro, la reacción de Grecia a todo esto, teniendo en cuenta el marco de la política migratoria europea, ¿verdad? Sí, la situación es de tensión, es complicada para miles de personas que se están agolpando. La cifra exacta no la conocemos, pero sabemos que hay muchas personas que, animadas, pues determinados grupos y voces que están informándoles de que van a poder pasar al otro lado y van a llegar a Europa, están empujándolos hacia la frontera. Y en la frontera están viviendo episodios muy duros porque se está haciendo un uso excesivo de la fuerza, se está conteniendo a la gente de diferentes maneras, ha habido gente herida. Nosotros desde ACNUR lo que estamos pidiendo es un llamamiento a rebajar las tensiones, a hacer uso de la gestión de una frontera, que es una obligación sin duda ninguna de un gobierno, con proporcionalidad, y a no incrementar el sufrimiento de personas que ya han vivido, como bien explicabas, una situación durísima de guerra, una gincana de obstáculos para llegar hasta lugares seguros y que están ahora mismo en unas condiciones muy, muy complicadas. Hay organizaciones humanitarias que denuncian que los migrantes están, digamos, en la primera línea de un conflicto que no les corresponde, ¿no? Dicen que son suerte de armas humanas en un conflicto geopolítico que no les corresponde. ¿Cuál es su postura? ¿Coincide con este análisis? A ver, los refugiados y migrantes están en situación complicada, muy complicada. En Turquía, explicabas, tiene más de 3.800.000 refugiados, sobre todo sirios, personas que han venido huyendo del conflicto de Siria, y las condiciones en Turquía son también muy difíciles para muchos de ellos en cuanto a acceso a vivienda, a trabajo y a servicios básicos. Hay personas que se encuentran más allá de la frontera, en lo que es la región del noroeste de Siria, en Idlib y Alepo, cerca de 1 millón de ellas, en condiciones absolutamente dramáticas. Es una crisis humanitaria la que hay allí ahora mismo, donde están casi todos encerrados como en una ratonera, sin poder acceder a lugares seguros. Nosotros estamos pidiendo a los estados que por favor pongan toda su diplomacia al servicio de estas personas, que cesen las bombas, que permitan el acceso de los humanitarios para llevar ayuda a quienes más lo necesitan, porque esta gente vive día a día con la muerte, no saben si van a vivir al día siguiente, tienen los mismos derechos que nosotros en teoría, pero en realidad sus derechos se violan pues cada minuto que pasa. Son ya 5 millones de personas fuera, 6 millones dentro de Siria, y lo que llega a Europa en realidad es una muy pequeña parte de lo que estamos viviendo, pero Europa parece que solo se despierta cuando la situación nos llega a salpicar de alguna manera. Entonces hay que abordar esta situación no como una crisis, porque no es una crisis como tal, no hablamos de miles de personas o de centenares de miles como allí. Aquí ha habido 1.800 personas que han cruzado en apenas una semana, y creo que es una cantidad perfectamente gestionable para un continente como Europa. ¿Qué acciones están realizando desde ACNUR allí en la región?
Estamos trabajando a ambos lados de la frontera, estamos distribuyendo ayuda humanitaria para quienes están llegando ahora mismo, mantas, comida, agua, estamos dando atención psicológica, atención a menores no acompañados, porque llegan muchos niños y niñas solos, sin sus padres, con la confusión de la huida. Y sobre todo lo que estamos es pidiendo a Grecia que mejore las condiciones de estas personas en las islas y en la península, y a los países de la Unión Europea que no dejen sola a Grecia por ser país frontera externa de la Unión Europea. Es importante que haya un apoyo y que haya una redistribución y una reubicación de muchas de estas personas, sobre todo menores. Hay muchos menores no acompañados, más de 5.500 en este momento, que precisarían otros países de acogida para poner fin también un poco a ese sufrimiento que llevan encima con bueno, pues meses o a veces años de estar en esa situación. Ahora, la isla de Lesbos se transformó en otro punto clave de esta crisis, ¿verdad? Son cientos las personas que llegaron allí y el gobierno de Grecia los colocó en un barco militar que funcionaba como una suerte de refugio. Los llevó a un cuartel presuntamente para estudiar sus solicitudes, dijeron de manera oficial, sus solicitudes de asilo. Estamos hablando, pero esto despertó mucha polémica y crítica por parte de diversos organismos internacionales porque muchos de los trasladados precisamente no tenían solicitudes, y a esto se suma que Grecia tomó esta medida de suspender las solicitudes de asilo por un periodo. Sobre esta suspensión se han pronunciado desde ACNUR, ¿verdad? ¿Cuál es su postura? Para muchos expertos y organizaciones estaría sentando un precedente preocupante. Así es, nos preocupa muchísimo la política en materia de asilo que se está siguiendo. Esa paralización de las peticiones de asilo por un mes que anunció el gobierno de Grecia, y que no tiene realmente un respaldo ni en la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados, que es la piedra angular del derecho de asilo, ni tampoco lo tiene en la legislación europea, en las directivas de asilo, que son vinculantes para todos los países de la Unión Europea. Preocupa un sistema de asilo colapsado y también esa situación en las islas griegas, donde hay 36.000 personas hacinadas en centros estatales que fueron concebidos para acoger apenas a 5.400. Hay personas en Moria, por ejemplo, en Lesbos, que se ha convertido en un símbolo de esa respuesta, ¿no? Ese fallo de respuesta por parte de Europa. Y en ese centro, en el olivar próximo, se hacinan en una especie de basurero personas que son refugiados, que son inmigrantes, gente que viene huyendo de la persecución, de la guerra. Hay mujeres embarazadas, hay discapacitados, gente mayor, claro, que están, pues como digo, en unas condiciones absolutamente lamentables. Y quería consultarle, en Lesbos, precisamente donde estábamos ahora ubicados, hubo manifestaciones y actos anti-inmigrantes, anti-refugiados. Se incendiaron campamentos, se agredieron a periodistas, a integrantes de ONG. ¿Considera usted que la xenofobia aumenta en medio de estas crisis migratorias? Lo que estamos viendo es que las islas griegas y la población que ha acogido generosamente a miles de estas personas desde la famosa crisis del Mediterráneo, la crisis de refugiados en 2015, cuando vimos ese millón de personas, sirios, afganos, iraquíes, pasar desde Turquía hacia Grecia y luego continuar. Esa situación se está prolongando muchísimo tiempo. La población y las autoridades de las islas tampoco han recibido un apoyo adecuado para poder ir despejando esos centros donde se hacinan estas personas y poder tener una normalidad. Toda esa falta de recursos está provocando un conflicto entre la población local y la población refugiada. Nosotros hemos hecho también un llamamiento a las autoridades para que trasladen como mínimo a 20.000 personas desde las islas hasta otras zonas que están en mejor condición en la península. Sí. Y estamos pidiendo que se respete a los humanitarios. A nosotros nos han incendiado un almacén, había ataques a personal, pero sobre todo ese respeto por personas refugiadas, inmigrantes, que están además pasando un invierno durísimo, muchos de ellos a la intemperie. Claro. María, hay quienes hablan de una suerte de doble juego de la Unión Europea en materia migratoria, porque el bloque por un lado habla de apoyar a las víctimas de la guerra siria, pero también por otro lado apoya lo que es el aumento de barreras para que lleguen a su territorio los refugiados. ¿Cómo analiza este accionar? ¿Cree que hay un doble discurso?
Bueno, lo que vemos es que Europa no puede volver a fallar en una situación como esta. Ya vimos cuál fue la respuesta débil, desigual por parte de los distintos países de la Unión Europea. Unos hicieron más que otros. En este momento hace falta trabajar en una responsabilidad compartida entre todos los Estados. Hace falta que trabajen para abordar esta situación de crisis y ayudar a Grecia en esa reubicación de personas, apoyando económicamente en un sistema de asilo mucho más fuerte, y también es importante que apoyen a la región. Lo que estamos viendo son las consecuencias de no invertir en procesos de resolución de conflictos, en procesos de paz, en apoyar a los países de la región cuando salen los refugiados. Entonces, el precio es miles de vidas humanas, miles de personas desplazadas y niños que no han visto otra cosa en su vida más que la guerra y las bombas. Han nacido y mueren en una situación así. Así que yo creo que Europa no puede permitírselo y es importante que retome la protección y el respeto por los derechos de las personas refugiadas y el derecho internacional sobre refugiados. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos a la entrevista de France 24. Gracias a vosotros. Y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en nuestra página web www.france24.com.